¿Qué tal? Buenos días. ¿Es fin de semana o inicio del fin de semana? Los vamos a dejar con un buen análisis del tercer año del presidente Sánchez Serén en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el licenciado Raúl García Mirón, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos. También nos acompaña don Jorge Dabud, expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y también nos acompaña el doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, quisiera empezar entonces primero hablando acerca del discurso del presidente Sánchez Serén. El presidente Sánchez Serén en parte de este discurso dijo que nuestro país es ahora un país, digamos, más seguro, donde la gente se siente menos amenazada. Habló también acerca de que vamos, digámoslo así, por un buen camino en una recuperación económica. Se leyó en lo que dijo y como lo dijo, que se mostraba entusiasta de los niveles de crecimiento económico que hemos tenido. Quisiera comenzar con usted, don Jorge, teniendo una reacción a esto. Bueno, a ver, a mí no me extraña el discurso del presidente porque es lo que hemos estado escuchando a través del tiempo. No importa qué tan mal le vaya al país en una política pública, el Estado siempre trata de comunicarlo de una manera que luzca diferente. Tú decías que el crecimiento económico había estado lento. Quiero decirte que en los últimos 8 años, 6 de los últimos 8 años, hemos sido el último país en crecimiento de América Latina. En los 8 años que han pasado, hemos sido el último país de crecimiento en Centroamérica. Y lo que estamos viviendo ahorita, ese crecimiento que están hablando de entre el 2.2, que el 2.4, al final del cierre del año les toca hacer un ajuste a la realidad y esa realidad normalmente está abajo del 2%. Pero igual estamos revolviéndonos en una discusión que no tiene sentido. Si este país no crece al 4 o al 5% cada año, es imposible que tengamos los recursos necesarios para resolver los problemas de la sociedad y es imposible que le demos empleo a los 50 o 60 mil jóvenes que año con año salen a buscar trabajo en el mercado laboral. La inseguridad yo creo que es penoso. Yo no sé si los ministros le mandan la información con mentiras o si hay alguien que le procesa todas las mentiras en casa presidencial, pero al final el discurso es una serie de medias verdades, de mentiras, de sinvergüenzadas que dan pena. A un país, a un salvadoreño, escuchar a su presidente decir las cosas que dice, a mí me da pena. ¿Y sabes por qué me da pena? No porque lo diga en televisión y nos esté tratando de engañar, es porque la gente, los salvadoreños, están sufriendo en el día a día. En los hospitales no tienen $2 para un suero, para darse un tratamiento. Los niños en el hospital sin los medicamentos que se requieren. La gente en las colonias con la inseguridad con la que viven. No puede ser. Esto es como el borracho que no quiere aceptar que tiene un problema de alcohol. Y mientras no lo acepte, nunca va a salir del problema en el que está. Y creo que ese es el problema más serio que tenemos. Tenemos un gobierno que no quiere darse cuenta que su modelo, que ha fracasado en todas partes del mundo, en los países más ricos del universo, en Rusia con todo lo que ha tenido, en Corea del Norte, en Cuba, en Vietnam, donde sea, ha fracasado siempre. Y hoy no hablemos de Venezuela, un país petrolero y pasando las desgracias que está pasando. Da pena. Ojalá que ellos se dieran cuenta a tiempo, aunque tengo mis reservas al respecto. Raúl. Sí, Carlos, tú empezaste, digamos, el inicio de esta pregunta diciendo ¿es El Salvador un país más productivo, educado y seguro? Y la pregunta surge precisamente en relación a que fue el presidente Sánchez Serén quien lo dijo, quien lo afirmó. Dijo, ahora El Salvador es un país más productivo, educado y seguro. Y eso contrasta, porque son al final afirmaciones, como dijo el ingeniero Dabú, son o medias verdades o medias mentiras, pero las palabras que oímos contrastan con la realidad que enfrenta el pueblo salvadoreño. No es un país más productivo por cuanto, ya se dijo, las tasas de crecimiento son las menores en Centroamérica y no en estos 3 años, en los últimos 8 años y más. No se diga a nivel latinoamericano.
hay problemas para exportar. Bueno, hubo unas reformas a la ley de simplificación aduanera que están siendo vetadas por el presidente. Entonces, ¿dónde está el enfoque de querer agilizar el comercio internacional? ¿No? Entonces, hay temas, por ejemplo, de los asocios públicos-privados, que hay una propuesta de reformas en la Asamblea, pero que hemos tenido que esperar cuántos años para que entonces esto, desde que se aprobó, empiece a producir algún resultado, y hasta la fecha no tenemos ningún asocio público-privado producto de esta nueva ley que haya producido ya algún resultado. Pues los exportadores se quejan de trabas, los importadores igual, las aduanas son colas kilométricas, es decir, hay una afectación hacia el comercio y hacia la exportación. La economía no crece. ¿Y cómo puede crecer la economía cuando tenés mensajes de doble discurso? A nosotros nos llamaba bastante la atención, pues evidentemente, como dice el ingeniero Dabú, bueno, nadie habla mal de su propia casa, y por supuesto el gobierno va a dar un informe, el presidente de la República va a dar un informe en el que va a tratar de realzar esos aspectos positivos, pero son medidas bien individualizadas porque no responden, a nuestro parecer, a un plan de política pública integral y sostenible en el tiempo que nos permita estar viendo ahora resultados que se van a terminar de concretar en lo que le resta de periodo. Entonces, económicamente El Salvador está rezagado, no hay que tener muchas luces al respecto en materia de economía para saber que somos el país que menos crece a nivel regional, y a nivel latinoamericano no se diga. En cuanto a seguridad, dijo el presidente Sánchez Serén, en El Salvador no hay inseguridad. Yo creo que eso fue un exabrupto, fue un lapsus que tuvo. A lo mejor lo mencionó en su discurso ante la militancia. Entonces, ese doble discurso, donde por un lado sí vemos positivo su mensaje mesurado ante la Asamblea Legislativa, donde no confronta, pero luego va a la calle y ante la militancia pues dirige un discurso distinto. ¿A qué discurso creerle, no? ¿A qué discurso creerle cuando están todos los demás inversionistas, diplomáticos, empresarios, la ciudadanía en general, poniendo atención a esas palabras del presidente? Porque cuando habla el presidente, que no se le olvide que está hablando por y para los salvadoreños y para todos. Entonces, creemos que en el tema de la seguridad es evidente, sí puede haber alguna reducción en los homicidios, pero hay que tener claro a qué se debe esa reducción, si son a estas medidas extraordinarias o, ya dijo el fiscal general, que el año 2016 hubo alrededor de casi 3.800 desaparecidos. Si esos desaparecidos eventualmente se van a convertir en, muy probablemente, homicidios, ¿a qué tasa de homicidios estamos hablando que vamos a llegar? Eso es escandaloso. Entonces, es una media verdad el tema de la seguridad. Y por último, un país más educado, hay que decirlo en pocas palabras. Hace poco, con el tema del impago, de la crisis generada por el tema del pago de los certificados de inversión previsional, ¿qué se hizo? Se tocaron presupuestos, entre ellos el de educación. Y entonces están las escuelas sin pupitres, sin techos, sin servicios básicos, sin poder pagar proveedores. Y entonces, ¿dónde está esa educación? ¿Están más educados nuestros estudiantes? ¿Están optando a mejores posibilidades? Queda la gran pregunta, y creo que la respuesta cae por sí sola. Las encuestas lo dicen, el nivel de desaprobación del gobierno anda rondando el 70%. Ahora, doctor Humberto Sáenz, en una columna titulada 3 años y un discurso, si mal no recuerdo, de la columnista del diario de hoy, Erika Saldaña, ella comentaba lo siguiente, decía que de repente el presidente no había sido completamente o no había sido sincero en su discurso, es decir, ahí estaba lleno de medias verdades o de repente medias mentiras o verdades incompletas, etc. Yo recuerdo, si nos ponemos a leer los informes anuales de cada presidente, independientemente si son de Frente o si son de Arena, a esta altura ya deberíamos vivir nosotros en Suiza, pero da la impresión que el presidente siempre llega anualmente a maquillar al país, a la gente, y pareciera que habla para su base, diciéndole lo que la base quiere escuchar, pero no lo que el resto de nosotros, ciudadanos de este país, necesitamos escuchar. Sí, yo coincido plenamente contigo, Carlos. Esta práctica de llegar año con año a exponer cuáles son los supuestos logros de los gobiernos de turno y destacar a veces en extremo estos logros desconociendo la realidad que en efecto está viviendo el país, no es una práctica nueva, digamos. Lo que sucede y lo que escandaliza es que, bueno, primero, hoy día los ciudadanos tenemos evidentemente una posibilidad mucho mayor
de tener acceso a cierto tipo de información, los mismos avances tecnológicos, la existencia de las redes sociales, eso permite que los ciudadanos estemos ahora más informados, y por supuesto los avances que también se han tenido en materia de normativa, en el caso nuestro la Ley de Acceso a la Información Pública y el buen rol, hay que decirlo, que ha desempeñado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todos esos son factores que hay que considerarlos como distintos, novedosos en comparación a esa también malsana práctica que hemos tenido en el pasado. Y a esto hay que añadirle el otro componente que vuelve más dramático un discurso presidencial, y es, de verdad, y aquí sí lo creo con toda honestidad, que nunca hemos estado, en los últimos años, nunca hemos estado tan mal. Es decir, este es hemos llegado, yo espero que este sea el punto más bajo al que podamos haber llegado en nuestro país, prácticamente en todos los sectores. Ya Jorge y Raúl han destacado temas económicos, temas sociales. Yo dos o tres cosas que agregar, y es que no solamente hemos estado siendo el país que menos ha venido creciendo, comparémonos aquí cerquita en la región centroamericana, sino que incluso somos el país también que menos inversión extranjera ha tenido en los últimos años, y por mucho. Es decir, tenemos niveles del 6-7% de toda la inversión que ha venido a la región centroamericana, y eso te da un mensaje clarísimo de que las cosas, a pesar de que nos están diciendo que se están realizando de la mejor manera, no es cierto, no se están haciendo bien. ¿Por qué tenemos esas tasas de atracción de inversión extranjera? Contamos con cuerpos normativos que se supone son adecuados para atraer la inversión extranjera. Tenemos una ley de asocio público y privado que tiene ya varios años y no tenemos un solo asocio público y privado que se haya formado en el país. Tenemos una ley de estabilización a las inversiones que permite que un inversionista contrate con el Estado y tenga un régimen normativo estable, y no se ha firmado un solo contrato de estabilización. Entonces eso te manda un mensaje claro de que algo mal se ha estado haciendo durante todos estos años, y que hemos llegado a números que de verdad tendrían que estarnos asustando y que no tendrían que servir para que nos estemos jactando de esas tasas. En materia... Ahora, Humberto, las instituciones, digamos que no son máquinas automáticas. Las leyes las utilizan también las personas, no se cumplen automáticamente. Entonces esto tiene que ver con el elemento humano, a tu juicio. Es decir, somos seres de emociones, y si la emoción que nosotros percibimos constantemente es la desconfianza, no vamos a usar esas leyes que tú dices están a nuestra disposición. Claro, por eso con estos dos ejemplos que te he mencionado, la ley de asocio público-privado y la ley de estabilización de las inversiones, la pregunta que surge es, bueno, si son cuerpos normativos eficientes, que se le pueden hacer algunos ajustes, claro está, ¿por qué no se han utilizado? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Y por qué no vienen estas inversiones? Evidentemente mucho tiene que ver el discurso ya oficial que está teniendo no solo el presidente de la República, sino el partido de gobierno, esa confrontación permanente que se ha tenido con el sector privado, a pesar de que públicamente se diga que se ha estado abierto al diálogo y que se ha conversado. Eso no es cierto. Tal vez se le ha bajado un poco de intensidad al lenguaje que se utiliza en comparación a la presidencia anterior, pero la confrontación está ahí. Esos evidentes esfuerzos de tomarse, porque lo dicen, de tomarse el órgano judicial y evitar tener un sistema de frenos y contrapesos que nos permita vivir de verdad en un Estado de Derecho, todo eso manda mensajes, Carlos, que amedrentan, que asustan a cualquier persona que pretenda venir a invertir en nuestro país, que asusta al inversionista nacional también, que comienza a identificar oportunidades diferentes en lugares diferentes. Evidentemente que esa actuación humana, esa percepción humana, reflejada ahora en las últimas encuestas que están siendo difundidas por diferentes instituciones, es una realidad innegable que el presidente tiene que reconocer, y que tiene ya apenas menos de 2 años para enmendar la plana, para enmendar el error, que no parece quererlo hacer. La sola circunstancia de no haber cambiado un solo funcionario en su gabinete te manda un mensaje clarísimo de que piensa o le están diciendo que las cosas están marchando adecuadamente, o existen presiones de otra naturaleza que nosotros no conocemos y sobre las cuales podemos especular, pero que no le permiten esa movilidad al presidente para poder dar un giro de timón y cambiar, por lo menos en
3, 4 de las instituciones clave en el gobierno, por cambiar a funcionarios que no han hecho bien las cosas, arrancando con Hacienda y transparencia, por lo menos esas dos. Ok, precisamente de transparencia y de honestidad y de los movimientos que ha dado en la práctica el gobierno para demostrar si hay honestidad y transparencia, vamos a hablar, porque parafraseando al presidente, su gobierno ha sido uno de los que más ha impulsado la transparencia en sus distintas instituciones. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Antes de eso, déjeme contarle que Promérica, Banca Móvil, facilita ahora sus transacciones y optimiza su tiempo. Tiene una app en la que usted puede realizar las siguientes acciones: pago de préstamos, de tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. El app de la Banca Móvil está disponible, es gratis y usted la puede encontrar en el Google Play y también en el App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor Dabú, bueno, el presidente Sánchez Serén, aquí parafraseando, ha dicho que su gobierno ha sido de los que más ha impulsado la transparencia. Tiene un secretario de transparencia, don Marcos Rodríguez, quien constantemente habla acerca de que gracias a, o durante la administración del presidente Funes, cuando se aprueba la ley de acceso a la información pública, y que gracias a eso es que conocemos muchos de los casos que ahora conocemos. A ver, yo quiero hacer un cierre de 30 segundos, si me lo permitís, sobre el tema anterior, y es el siguiente. A través de estos 8 años hemos tratado de ir resolviendo los problemas, el problema fiscal, el problema de educación, el problema de seguridad, como que si estuviéramos hablando de un gobierno que le hace falta gente capaz o voluntad para hacer las cosas. Y entonces nos enfrascamos en la discusión de qué hacer para que las cosas vayan bien. Y nos hemos estado equivocando. Por 8 años nos hemos equivocado. Los que opinamos, los que hacemos propuestas e inclusive los que hacen las entrevistas. Porque estamos pensando que estamos hablando con un gobierno de incapaces que se equivoca en lo que hace, y no nos hemos dado cuenta que tenemos un gobierno de capaces que van a un rumbo al que nosotros no queremos llegar, los que queremos vivir en libertad y en democracia. Y mientras no entendamos eso, estamos jugando en el tablero equivocado. A ellos no les importa el problema fiscal, a ellos no les importa el problema económico, a ellos no les importa el problema de seguridad. Ellos necesitan el poder absoluto. El juego que ellos juegan es de implementar un modelo. El juego que nosotros jugamos es el de resolver los problemas del país. Y es por eso que los vas a escuchar siempre mintiendo, siempre diciendo cosas, y siempre en la discusión no se llega a acuerdos porque vamos a dos lugares diferentes. Mientras no entendamos eso, la sociedad y los políticos están jugando el juego equivocado, con un gobierno totalitario que va a un puerto diferente. Hablemos del tema de transparencia. La institución de transparencia activa fue hecha como un organismo de hostigamiento político que diseñó el presidente Funes para ocupar el concepto de transparencia en beneficio de sus intereses particulares como partido. Transparencia Activa, si tú revisas en la historia de las publicaciones de Transparencia Activa, jamás encontrarás que le llamaron la atención al señor Sigfrido Reyes con lo de los terrenos, al señor presidente de la República, antes vicepresidente, con los $28,000 que le daban en el banco hipotecario todos los meses en la vicepresidencia. Jamás lo vas a escuchar hablar sobre los abusos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Nunca. El objetivo de Transparencia Activa es básicamente ocuparlo como un mecanismo con el nombre de transparencia, que nadie puede estar en contra de la transparencia, pero ocupar ese concepto como un arma política para atacar a quienes corresponda atacar. Entonces, tener una ley de acceso a la información pública, que por cierto se la querían tomar, como se han tomado otras instituciones, a través de ir a meter la mano en las elecciones de los miembros de esta institución, eso no te garantiza que va a haber transparencia o que tengan una vocación de transparencia hacia la sociedad. Es sencillamente que lo utilizan para los fines que ellos tienen definido, que ya aquí de más está decirlo, es para su propia utilización política es el concepto. Ok, ahora, doctor Humberto Sáenz, sumémosle esto porque lo de honestidad y transparencia tiene que ver con esta lucha que tiene buena parte de la sociedad civil y de los ciudadanos en este país en contra de la corrupción. Quiero poner un ejemplo, digamos, extrapolado de los Estados Unidos, pero el general Flynn, por ejemplo, que era asesor de seguridad nacional del presidente Trump, no está siendo acusado aún, no está en juicio,
pero tenía una investigación abierta por presuntas pláticas que habría tenido con Rusia, que fue lo que hizo, fue separado del cargo. Podemos discutir si el tipo renunció o lo renunciaron. Vamos ahora a lo que ha pasado en nuestro país. Hemos visto que hay un ex director de centros penitenciarios, donde el señor Rodil Hernández, que está siendo investigado por presuntos actos arbitrarios, investigado, ya fue arrestado, se le van a presentar cargos, se le va a juzgar y el gobierno lo que hace es nombrarlo asesor en el Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos al señor Merino, que también habría sido, digamos, vinculado con grupos irregulares en este país. Es nombrado, si mal no recuerdo, ministro para atracción de inversión, una cosa así. Y luego tenemos al presidente Reyes, también investigado en probidad por presunto enriquecimiento, ¿verdad? Que no sabemos si es lícito o no, pero es nombrado presidente de Proesa y luego embajador para traer inversiones. Son estos 3 casos muy concretos que demuestra que el gobierno realmente hace lo que dice. No, definitivamente no. Al contrario, el mensaje que mandan es justamente lo que hemos venido conversando. Por una parte hay un discurso oficial y el presidente sale diciéndonos que su gobierno está comprometido con la transparencia, pero por otro lado vemos justamente este tipo de actuaciones en donde lo que evidentemente se busca con cierto tipo de nombramientos de ciertos nombres muy rimbombantes, lo que evidentemente se busca es protegerlos, buscar un mecanismo que imposibilite o al menos dificulte el juzgamiento o el potencial juzgamiento de estas personas. Yo coincido plenamente, y lo hemos dicho varias veces, que cuando un funcionario está inmerso en un proceso de investigación, y ojo, respetando fielmente el principio de inocencia que le asiste a todo ser humano, y en nuestro país debe respetarse fielmente ese principio, pero partiendo de eso, a un funcionario que esté siendo objeto de una investigación, un funcionario que esté siendo objeto, ya no se diga de un proceso o muy cercano al inicio de un proceso de carácter judicial, pues lo más sano debería ser que ese funcionario se aparte, al menos de manera temporal, del ejercicio de sus funciones y se someta voluntariamente a ese proceso de investigación. Ese es el deber ser de las cosas. Pero aquí lo que vemos no es ni siquiera que no ocurre eso, sino que ocurre algo completamente diferente. El funcionario recibe una protección adicional. El funcionario parece que recibe un premio por estar siendo investigado y se le envía o se le remite a otras instituciones en donde no solo va a seguir desarrollando la función por la que probablemente está siendo investigado, sino que ahora le dan casi que una especie de upgrade en donde ahora pues no tiene posibilidad de ser enjuiciado, no tiene posibilidad o muy difícil que lo sea. Eso no es, Carlos, en absoluto poner en evidencia que existe un compromiso con la transparencia. El reciente intento, porque también fue un evidente intento de incorporar en el Instituto de Acceso a la Información Pública a personas que hoy por hoy al menos la ley no prevé que pueden formar parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, es claramente un esfuerzo por controlar una institución que, reitero, ha venido haciendo bastante bien su trabajo y eso los ciudadanos no podemos permitir que siga existiendo, que siga pasando. Y un último ejemplo que creo que hay que destacarlo también: anuncian un compromiso con la transparencia y 1 o 2 días después conocemos de la admisión de un recurso presentado por el ministro de Hacienda en la Sala de lo Contencioso Administrativo, en donde lo que se quiere es evitar que los ciudadanos podamos conocer quiénes son las personas que están financiando los partidos políticos. Ya esa discusión ya no la deberíamos tener, Carlos, a estas alturas. Ya esto ha sido superado radicalmente y hace muchos años en muchos países. Ya aquí en nuestro país la Sala de lo Constitucional dijo hace ratos que se trata esta de información pública. No deberíamos estar discutiendo este tema ya. Debería el ministro, siendo parte del gabinete de gobierno y estando comprometido con esa transparencia que se anuncia, posibilitar el acceso de una información que ya la Sala dijo que es pública y por lo tanto que los ciudadanos podamos conocer qué es lo que está atrás, qué es lo que está sucediendo en todos los partidos políticos. Antes de pasar con Raúl, y siempre en este punto, ya que tú eres abogado, solamente para puntualizar, ¿el ministro de Hacienda pudo haber actuado de oficio, es decir, sin necesidad de la aprobación o la orden del presidente, o el presidente tuvo que haberle dado la orden a través del secretario técnico, no sé, o él mismo, de decirle, mire señor, necesito que interponga este recurso?
Pudo haber pasado de las dos maneras, Carlos. En este gobierno en particular, a veces también en cuanto a su estructura y en cuanto a las líneas de mando, no está muy claro de dónde vienen a veces las instrucciones. Pero el ministro de Hacienda pudo haber tomado oficiosamente la decisión de incorporar este recurso, como pudo haber sido una instrucción de Casa Presidencial, como pudo haber sido una instrucción de fuera de Casa Presidencial también. No lo podemos saber. Lo que es cierto es que los ciudadanos hubiéramos esperado, no solo en este caso en particular, sino en muchos otros casos, que las instituciones no acudan a este tipo de recurso que está pensado fundamentalmente en el ciudadano y no en la institución, no en el funcionario, cuando el ciudadano quiere tener acceso a esa información. El recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo está pensado para que el ciudadano vaya a esa sede cuando no se le quiere proporcionar la información, no para que el funcionario acuda a esa sede a insistir en mantener oscura la información. Ok. Ahora, Raúl, antes de pasar contigo, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el fiscal general Douglas Meléndez cuando hablaba acerca de las investigaciones, porque también se está investigando a no solamente gente del gobierno de Funes, sino también del gobierno de Arena. Escuchemos lo que dijo. Porque si alguien ha recibido fondos de sobresueldos de donde viniesen que no estaban reglados o presupuestados en forma oficial, tendría que haber declarado renta. Como hemos procesado, ¿no?, personas vinculadas a ciertos partidos políticos de derecha, así están saliendo algunos casos de funcionarios, pero nosotros no podemos evitar parar las investigaciones. Bueno, y esto porque no solamente se ha dado la orden ya de que se audite, digamos, a los funcionarios del expresidente Funes, sino también que se va a abrir una investigación a una serie de funcionarios de los gobiernos del Partido Arena, específicamente el presidente Saca, sobre los sueldos o los sobresueldos que se habrían dado. Sobresueldos que, dicho de paso, nosotros los recibos que andan circulando no los publicamos porque no sabemos si son auténticos. Entonces, para mí, son apócrifos, pero lo que no podemos dudar es que la práctica de los sobresueldos existió. Sí, volviendo sobre el tema de los sobresueldos, que ya en el Centro de Estudios Jurídicos lo hemos abordado en diferentes columnas y espacios de opinión, hemos sentado la posición y compartimos lo que expresa el señor fiscal general. Es una práctica, él le llamó irregular o ilegal. Creemos que es definitivamente ilegal por cuanto se está haciendo uso de recursos públicos, fondos del Estado que pagamos los contribuyentes. Cuando tú, y retomando, porque no voy a desviarme de la pregunta, retomando el tema o haciendo un enlace siempre con la transparencia, ¿cuál ha sido la postura de este gobierno y del gobierno anterior, los dos gobiernos de izquierda, con respecto a ese punto? Bien hace el fiscal en decir que va a hacer una investigación y debe hacerla, y a nosotros como Centro de Estudios Jurídicos le hemos pedido que la haga a todas las administraciones, desde la actual, porque 177.3 millones aproximadamente, si no corrígeme Humberto, han sido, digamos, movidos por parte de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial en estos 3 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el destino de esos fondos? ¿Para qué se han utilizado? Se están pagando sobresueldos todavía, pero no están quedando recibos. Es decir, ¿hay transparencia o no hay transparencia con el tema de los sobresueldos? Pues este gobierno nos lo tiene que aclarar. Por supuesto, el fiscal va a hacer y debe hacer las investigaciones profundas, llegando hasta donde tenga que llegar y resultando responsables quienes tengan que resultar. De este gobierno, del gobierno anterior, que por cierto, la excelentísima señora doctora Isabel Rodríguez, que me merece todo respeto, ha sido la única persona del gabinete del expresidente Funes que aceptó, dijo claramente, sí, yo recibía un dinero extra, no me gustaba mucho, pero lo recibía, es decir, lo dijo claramente. Gastos de representación, dijo. Luego le quisieron, el señor Funes me parece en un tuit, porque se dedica a tuitear, en un tuit aclaró que se refería a gastos, pero eso no lo dijo ella. Entonces, si lo dijo alguien de la altura, de la estatura moral, profesional y ética, como la doctora María Isabel Rodríguez, en el periodo del señor Funes, ¿cuántos otros funcionarios de ese gabinete no recibieron esos incómodos ingresos, verdad? Esos incómodos ingresos. Entonces, este es un tema que no solo tenemos que verlo politizado, porque evidentemente, y no me cabe la menor duda, que el partido en el gobierno va a tratar de utilizar esto como una herramienta político-electoral para, pues, hacer daño a su contrincante, que es el Partido Arena. Sin embargo, aquí nadie tiene las manos limpias. Yo creo que todos
han tocado un poquito de esas partidas de gastos reservados que, como lo dijo la Sala de lo Constitucional, o sea, no puede y no debe haber ningún fondo exento de control y de transparencia. Entonces, ¿dónde está la transparencia que nos ofrece el presidente cuando dice estamos combatiendo la corrupción y estamos promoviendo la transparencia? Si este mismo gobierno, y no lo podemos negar porque aquí tenemos un gobierno de partido, ya lo dice, y no es que le voy a dar yo demasiado crédito a las encuestas, pero la misma encuesta que salió revelada por la UCA dice que un 68% de la población cree que es manipulado el presidente por su gente, de su partido probablemente. Entonces, estamos viendo que no hay transparencia en aspectos puntuales, como lo que tú ya mencionaste, no hay transparencia en el manejo de los fondos públicos, no hay transparencia cuando se encubre o se pretende favorecer, como ya lo dijeron los panelistas compañeros, a funcionarios actuales dándoles cargos que permitan darles, yo no diría inmunidad, yo llamaría impunidad, ¿no? Entonces, porque creo que confunden el término inmunidad con impunidad. Entonces, cuando vemos esos mensajes, ¿dónde entonces hay combate a la corrupción? Cuando no se nos olvide que hubo una sanción express de aquella ley de probidad que todavía está en decisión de la Sala de lo Constitucional, esa ley aprobada por los partidos políticos, excepto, si no me equivoco, se abstuvo Arena, si no me falla la memoria, donde fue prácticamente hecha como un traje a la medida en la que impedía que siguieran los juicios civiles por enriquecimiento sin causa, que ya vimos a algunos condenados y le hacemos el recordatorio a la Sala de lo Constitucional que también estamos esperando que esos procedimientos que están en investigación, no a la Sala, bien a la Corte en pleno, pues obviamente uno de los magistrados de la Sala nos ha en foros públicos manifestado esto, pero la Corte en pleno necesita depurar esos procesos. Habían 76 casos de funcionarios y exfuncionarios que estamos esperando que se decida sobre ellos. No estamos esperando que todos pasen a la Cámara, acción civil, pero sí esperamos una definición de estos. Entonces, luego viene el tema de investigar el gabinete de Funes. Debe investigarse. Y esto no es una decisión de Corte Plena que la tomó antojadizamente. Esto es por un pedido que un ciudadano hizo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, apeló y le dio la orden a Corte Plena para que se haga la auditoría de todos los funcionarios, 43 funcionarios del gabinete del expresidente Funes. Entonces, transparencia, creo que le queda bastante grande a este gobierno todavía esa palabra como para poder abanderarla, porque hay muchos elementos que nos dejan, sin lugar a dudas, la evidencia de que corrupto es aquel si es tu corrupto, pero si es mi corrupto, lo protejo. Ese mensaje central creo que lo tenemos todos bien recibido y es contra lo que tenemos que luchar. Ok, ahora, para completar también un poco de información, la Corte Suprema en pleno decidió abrir la investigación al patrimonio también, no solo del gabinete del presidente Funes, también diputados propietarios y suplentes del periodo 2009-2012, propietarios del periodo 2012-2015, diputados del Parlamento Centroamericano en 2011-2016, magistrados del Tribunal Supremo Electoral del periodo 2009 al 14 y de militares de alto mando durante la gestión del expresidente Cristiani. Ahora, da la impresión entonces que la Corte está haciendo por su parte lo que tiene que hacer en la lucha contra la corrupción, buscando la honestidad y la transparencia. Al Ejecutivo, definitivamente, por lo que le voy entendiendo, le falta dar su cuota de este lado. Pero hablemos ahora del fiscal general de la República, que también es una figura que ha cobrado bastante relevancia en el último año y medio. El fiscal, el último movimiento, digámoslo así, bastante notorio que ha hecho ha sido la investigación en la parte civil que se le sigue al expresidente Flores, ¿verdad? Por supuesta malversación de $15 millones del exmandatario. Ahora también se le estarían extinguiendo el dominio sobre algunas propiedades, de las cuales, por cierto, creo que tenemos video o fotografías. Son propiedades tanto en una isla allá en la bahía de Jiquilisco y la otra creo que es una finca en Zapotitán. ¿Está moviéndose el fiscal de la manera adecuada, es decir, buscando realmente lo que tenemos que hacer aquí? No importa de qué partido sea ni de cuándo haya sido. Si todavía se aplica la ley, se le aplica. Bueno, yo creo que vale la pena comentar que sobre el tema anterior se está tratando de confundir dos conceptos y creo que vale la pena explicarlos. Okay. Una cosa son los sobresueldos y otra cosa son los sobornos. Los sobresueldos, en el 2010 la Sala de lo Constitucional hace una resolución que los colegas de la mesa, los abogados lo conocen mejor que yo, en donde dice, le cambia las reglas del uso de esos recursos. Y ahí es donde comienza, digamos, un proceso más expedito para ver qué es lo que se está haciendo con el dinero. Yo te quiero recordar que antes de ese periodo
el FMLN pasó 5 años sin aprobar presupuesto, y cuando surgía un ministerio nuevo o algo, ese ministerio no podía tener presupuesto porque sencillamente no había un nuevo presupuesto, había que trabajar con el presupuesto del año anterior. ¿Y cómo mantenías un ministerio como ese? No me voy a meter en casos específicos, pero por eso hay que analizar caso por caso. Ahora, en el tema lo que yo entiendo es que, y no es lo mismo, por ejemplo, cuando vimos aquel video que salió en las redes de aquel señor Mecafé dándole un sobrecito al ex fiscal, porque cuando esos recursos van a sus ministros, eso puede ser un sobresueldo para que funcionen, pero cuando se lo das a un magistrado, a un fiscal o a alguien, eso se llama soborno, y son dos cosas diferentes. Y entonces aquí los políticos han tratado de ensuciar todo y meterlo todo en la misma bolsa. Sobre este tema del señor Flores, yo no he escuchado hasta el momento que ni en probidad ni en el juicio de Taiwán se le ha finiquitado o se le ha dado una acusación final de enriquecimiento ilícito que abriría las puertas para proceder a la extinción del dominio. Esa ley que fue creada, que se desarrolló en Colombia y en otros países, estaba diseñada para aquellos del cartel del narcotráfico y estas cosas, que obviamente había que buscarle los activos para inmovilizarlos y poder frenar el accionar. En este caso no hay una resolución, no ha existido hasta el momento una resolución, y por lo tanto proceder y de la forma en la que se ha procedido me parece a mí que ha sido un poco arrebatado. Quiero agregarte algo más. En nuestra Constitución existe el concepto de confiscación, y cuando se hace una expropiación sin las condiciones adecuadas, pudiera caer en el concepto de confiscación, lo cual la Constitución dice es patrimonialmente responsable quien tome la decisión y nunca prescribe. No estoy diciendo que sea el caso, solo estoy diciendo esto merece un análisis. Claro, entiendo que hay propiedades que han sido de 100, 150 años propiedad de la familia, y que entonces no tendría sentido mezclarlas con esto, porque no hay una resolución que le diga usted, señor o familia del señor, usted tiene que pagar X. Y si se niegan a pagar X, entonces puede proceder, pero nada de eso ha sucedido. Pareciera que esta ley, esta ley de extinción de dominios, nosotros en nuestro momento la vimos en ANEP y tuvimos reparos sobre la misma. Se lo dijimos a la embajada americana que estaba promoviendo esta ley, que aquí se estaban violentando procedimientos. Ok, y en ese punto entonces quisiera ir contigo, Raúl, porque a mí hay algo que me preocupa y quiero que no se interprete esto a priori como una defensa del presidente Flores, sino de la defensa de cualquier ciudadano que esté enfrentando un juicio por lo civil. Es decir, el presidente Flores, tengo entendido que sus representantes, ahora que él está fallecido, hayan sido vencidos en el juicio civil, y que por lo tanto al habérsele vencido entonces se impone un castigo. El castigo en este caso sería básicamente esa propiedad del señor que usted adquirió de manera ilegal o ilícita, pasan a ser del Estado. Pero en este momento, si él no ha sido vencido en juicio civil, ¿cómo es posible, o no te parece a ti que es, no sé cómo se llamará el principio en latín de derecho romano, pero no es eso básicamente castigar a alguien antes de haber sido vencido en juicio? No, ahí sí, y qué bueno que tocó el tema el ingeniero Dabú y que lo retomas, Carlos, porque hay que dejarle bien claro, pues, aquí al colega panelista y a los televidentes, el carácter autónomo de la ley de extinción de dominio. Okay. Es una ley de tal naturaleza que en sus mismos postulados, eso considerando así lo establece, no depende de ningún otro proceso, es decir, no depende ni siquiera de que exista ya un proceso penal o aún existiéndolo, tenga una sentencia condenatoria o absolutoria, ni tampoco depende de los resultados de una acción civil por enriquecimiento sin causa que se sigue ante las cámaras, producto del tema de probidad. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, si al final en un proceso civil que sigas ante la Cámara de lo Civil, Cámara Segunda de lo Civil, resulta que se determina que ha habido enriquecimiento sin causa, está obligada, por ejemplo, la Cámara a informar a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie las acciones penales por los delitos penales y las de extinción de dominio a que haya lugar. Pero esta no depende de las resultas ni del proceso penal ni del proceso civil por enriquecimiento sin causa, e incluso en el caso del expresidente Flores, que paz descanse,
se le está siguiendo el tema de la responsabilidad civil, porque al haber fallecido, pues la responsabilidad penal queda extinguida y pues pero persiste hacia los herederos la responsabilidad civil. Entonces, la ley de extinción de dominio lo que procura es que los bienes que puedan, siempre que existan indicios o presunciones de que probablemente sean de origen ilícito o de origen lícito, pero con destinación ilícita, está la Fiscalía facultada y tiene el monopolio en este caso para promover ese proceso. Por supuesto, la parte que se sienta afectada por eso tendrá que defenderse, tiene la oportunidad de defenderse, pero es un proceso de naturaleza civil autónomo, independiente de cualquier otro proceso, o sea, no depende de ninguna resolución previa. Allá entonces, si no logra demostrar que ese patrimonio es justificado, procederá, ahí sí, la extinción de ese dominio se administra temporalmente por la Comisión Nacional de Administración de Bienes, CONAV, y luego salen a subasta. Ok, entonces, doctor Humberto Sáenz, si voy entendiendo bien, entonces no es que haya una violación al debido proceso, es decir, la extinción de dominio va básicamente a un juicio de extinción de dominio donde habrá una parte acusadora que te dice te voy a extinguir tu dominio y otra que dice yo voy a defender que no me lo extingas. Y el que gane es el que se queda con la extinción o básicamente se queda con la propiedad. A ver, yo rescato un poco lo que explicaba Raúl hace un momento, porque en efecto esta ley de extinción de dominio permite la existencia de un proceso autónomo, ¿verdad? Un proceso que en efecto no tiene ninguna vinculación con otra suerte de procesos civiles o penales. No me atrevería ni siquiera a calificarlo como un proceso civil, es un proceso sui generis, decimos los abogados cuando no entendemos bien algo. Bueno, pues este es un caso sui generis. Pero esta ley de extinción de dominio, nosotros desde que conocimos que pretendía ser implementada, cuando se generaron las primeras discusiones, precisamente porque se veía a esta normativa como una especie de cumplimiento a ciertos convenios internacionales de los cuales el Estado ya era parte, pues nosotros sí pusimos los ojos sobre esta normativa porque nos preocupó y nos sigue preocupando que a través de esta ley puedan estarse vulnerando derechos de rango constitucional. La ley está ahí. El proceso está ahí, ya lo explicó Raúl cómo es que este proceso se va a llevar y la Fiscalía General de la República tiene en este momento una herramienta, que es la ley, a la cual puede acudir. Eso no es lo que estamos discutiendo. Ahora bien, la ley en sí misma es cuestionable, porque la ley en sí misma podría estar, y digo que esto merece de verdad un análisis que yo entiendo que existe, sino uno o dos procesos que ya están incorporados en la Sala de lo Constitucional, en donde se está analizando la constitucionalidad de esta normativa, y si no lo están, pronto lo estará, porque podría estarse vulnerando en algún momento ciertos principios, ciertas garantías de rango constitucional, como por ejemplo el no ser juzgado dos veces por una misma causa. Yéndonos ahora a un ejemplo distinto al del expresidente Flores. ¿Qué es lo que sucedió en el caso que todavía está tramitándose del exdiputado o del diputado Cardosa? Bueno, el diputado Cardosa terminó con una condena absolviéndolo en un juicio de responsabilidad civil. Entiendo que eso ha sido impugnado y bueno, todavía falta la impugnación y que ese caso se cierre. Pero digamos, había una condena a nivel de las cámaras de lo civil en donde, bien o mal, las cámaras habían determinado no hay responsabilidad civil. Sin embargo, unos días después aparece la Fiscalía haciendo uso de la herramienta que tiene, haciendo uso de esta herramienta, aparece pues tomando ciertos bienes, acudiendo a la ley de extinción de dominio. Ahí es donde debemos nosotros también poner los ojos porque podría estarse vulnerando ese doble juzgamiento que está prohibido por la Constitución. Es cierto que es un proceso autónomo, pero ya hay un proceso, o podría existir un proceso, imaginémonos que el diputado Cardosa, y no sé cuál va a ser la suerte de ese proceso, pero imaginémonos que el diputado Cardosa tiene éxito en su defensa y que por lo tanto en esa responsabilidad civil no se le atribuye la existencia de responsabilidad civil. ¿Qué ha pasado con estos bienes que ya le han sido prácticamente que se le ha privado a él y a su familia de estos bienes? Ahí hay un problema que debemos comenzar a analizar, porque esta normativa, en ese caso, en el caso del expresidente Flores, en cualquier otro caso en que esté siendo aplicada la normativa, está introduciendo ahí un elemento que puede estar distorsionando
y violentando de manera directa ciertas garantías de rango constitucional. Temas como la cosa juzgada también, que habría que definir si no está siendo vulnerado a través de esta normativa. Una pregunta más en este punto, quizás para precisar. ¿No será que esta ley de extinción de dominio no es incluida dentro de los procedimientos de juicios civiles porque, a diferencia tal vez de los juicios civiles en los que se persiga alguna falta a la ley, proscriben, pero la extinción de dominio sí puede ser retroactiva y por lo tanto no proscribe? No, está bien. Es decir, lo que digo es, revisemos algunas de las disposiciones de la ley, sobre todo aquellas disposiciones que van en función de dotar de un proceso autónomo e independiente a la Fiscalía General de la República. Yo no tengo ningún problema en que, como resultado de un proceso civil o como resultado de un proceso penal en donde también se deduce responsabilidad civil, pudiera existir una actuación de la Fiscalía, incautar bienes y no tener un problema de retroactividad. Digamos que eso puede ser discutible. Lo que yo estoy señalando es donde tenemos que poner mucha atención la existencia de 2, 3, a veces hasta 4 procesos en donde una misma persona puede estar siendo juzgada desde la perspectiva civil, desde la perspectiva penal y ahora desde la perspectiva de una extinción de bienes de su propiedad. Eso es lo que puede tener un conflicto ahí de rango constitucional que, si no está siendo analizado ya, no tengo ninguna duda que pronto estará siendo analizado a nivel de la Sala de lo Constitucional. Ok, con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a retomar una de las preguntas de la encuesta de la UCA que me pareció, digamos, reveladora, y es en la que básicamente la gente le dice que ni con uno ni con otro de los dos principales partidos políticos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Última pregunta. ¿Tenemos nosotros un riesgo de un líder carismático al estilo del presidente Chávez o del presidente Chávez en Venezuela, aquí en El Salvador? La UCA dice que arriba del 60% no quiere ni a Arena ni al FMLN. Señor Daud. Yo creo que ahorita que estamos un poco lejos del día de la elección es normal que esto se dé. También es normal que la gente se sienta así porque obviamente está defraudado de toda esa propuesta política que el partido en el gobierno ofreció y está cansado también de una oposición que no necesariamente está a la altura de la crisis en la que nos ha metido el gobierno. Y eso genera apatía y que la gente se mantenga, digamos, al margen. Yo creo que en la medida en la que nos vamos a ir acercando en las elecciones y que la gente vaya escuchando las propuestas, si bien es cierto, no se le quita ese malestar contra la clase política, la gente va a ir decantándose y va a tener que ir tomando una decisión. El peor pecado que podemos cometer los salvadoreños es no votar, porque la gente piensa, yo no voy a ir porque no me gusta ninguno. Esta no es una decisión ni entre corruptos ni entre incapaces. Esta es una decisión entre modelos de vida. Usted tiene que elegir en qué modelo de vida quiere estar, en qué sistema político, económico y social, y después vamos a resolver todo el montón de problemas que los políticos nos han llevado, pero tiene que decidir si voy en un camino o en el otro. Y esa es la primera decisión que hay que tomar. Raúl. Sí, el resultado por lo menos de la última encuesta de la UCA refleja lo que tú decías, el desgaste tremendo en que han caído los políticos en general, pero sobre todo los dos principales partidos. Tanto que dice uno de los datos bien llamativos, que el 63.4% está en contra de que siga gobernando el FMLN y un 68.1% está en contra de que vuelva a gobernar Arena. Entonces, ¿cómo te pone ese planteamiento? Cualquiera pensaría, entonces se abre una opción, una tercera vía o un Mesías. Yo en lo personal no veo a ningún Mesías que se nos pueda aproximar. Puede de repente haber alguno que esté tratando de intentar serlo, pero no le veo. Y creo que el escenario al final, quisiera creer que el salvadoreño va a romper ese mito de que somos memoria corta y que ahora estos datos que aquí expresamos, cuando empecemos a oír los spots televisivos, las cancioncitas, los regalos, en fin, las promesas, recordemos que efectivamente los políticos nos han fallado, le han fallado a la población, le han mentido entre lo que dicen y entre lo que hacen. Hay una diferencia tan grande que es el desánimo, que es desgaste, y que es definitivamente la defraudación que se ha llevado la ciudadanía con no esta clase política, con estos políticos. Porque por llamarles clase política, que yo no sé en qué libro está, pero lo voy a ir a buscar, donde diga la doctrina que se les debe llamar clase política, los hemos elevado a un sitial que no les corresponde. Ok. Doctor Humberto Sáenz tiene la última palabra. Sí, Carlos, yo sí veo un riesgo, lejano si quieres, pero sí veo un riesgo
de que surja una persona irresponsable con actitudes mesiánicas. Y prefiero ver ese riesgo porque por no haber visto otros riesgos antes es que nos hemos colocado en una situación como la que ahora nos encontramos. Ahora, este riesgo lo veo no para las elecciones inmediatas del año 2018, sino para las elecciones del año 2019. Por lo que antes del año 2018 y tomando en consideración todo lo que estamos viendo que está resultando a nivel de las encuestas y que uno lo percibe también con la ciudadanía en el día a día, yo pienso que puede existir un escenario intermedio en donde no estamos a tiempo del surgimiento de una tercera fuerza política, ni mucho menos, pero sí creo que pueden estar surgiendo candidaturas independientes, aprovechando la coyuntura en la que nos encontramos, y movimientos que estén apoyando a estas candidaturas independientes. Este es un escenario que yo sí lo veo bastante probable y, ojo, ojalá que se presente en el año 2018. Bueno, y esas amenazas, advertencias o escenarios hay que verlas, ¿no? Hace 11 años aproximadamente, en el ENADE 2006, se dijo que las finanzas no iban a ser sostenibles. Y eso no me lo dijo el doctor Dabú, o el señor ingeniero Dabú, sino que lo dijo el doctor Héctor Dada. Así que, bueno, 11 años después estamos en el lío que estamos metidos. Así que es muy importante lo que tú dices. Hay que ver esto con tiempo. Caballeros, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.